LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y ATC, LS82 Canal 7, transmiten para todas las emisoras integrantes de la cadena nacional de radio y televisión del país. Su Excelencia el señor Ministro de Economía de la Nación hará uso de la palabra a continuación para anunciar una nueva etapa en la aplicación del programa económico. Habla el doctor José Alfredo Martínez de Hoz. Me dirijo hoy a nuestros conciudadanos para efectuar el anuncio de una nueva etapa en la aplicación del programa económico que estamos ejecutando desde el 2 de abril de 1976. Han transcurrido 4 años y 3 meses desde entonces, y el conjunto de las medidas que hemos venido realizando ha permitido llevar a cabo en ese lapso una profunda transformación de las estructuras económicas del país. Para ello hemos debido requerir a la población un esfuerzo significativo para poder pasar de una economía seriamente distorsionada y en crisis como la que encontramos a otra fundada sobre bases sólidas y estables que no estuviera sujeta a las recurrentes crisis periódicas que conocíamos anteriormente, a las marchas y contramarchas, a la falta de continuidad en la aplicación de los programas. El proceso de ajuste no ha sido fácil. Desde el comienzo advertimos, diría textualmente, que el camino iba a ser duro, largo y difícil. Nunca hemos dicho que encontraríamos una solución total, rápida y espectacular. Hemos siempre hablado con franqueza a nuestros conciudadanos. El 2 de abril de 1976 afirmamos que no existen soluciones mágicas, ni recetas milagrosas, que solamente vale el esfuerzo, el trabajo disciplinado y constante, para lo cual anunciamos un programa global, coherente y de mediano plazo para lograr la recuperación, el saneamiento y la expansión de la economía argentina. En el transcurso de la aplicación de este programa, hemos debido enfrentar con agilidad y flexibilidad la gran fluidez en la evolución de la economía que se ha venido produciendo y la reacción de los factores y agentes en forma a veces distinta o difícil de prever debido a esta misma fluidez. En verdad, nuestro pragmatismo nos ha servido para ello y creo que nos ha distinguido de la aplicación de un dogmatismo cerrado, impermeable a estos efectos. En este sentido, creemos haber demostrado nuestra permanente disposición de ajustar o corregir la aplicación del programa a la luz de aquellas reacciones o de lo que podría considerarse como errores en la instrumentación o debido a cambios en la situación de la economía interna o internacional. Hemos estado y seguimos estando siempre dispuestos a escuchar todas las críticas y sugerencias que nos formulen. Nuestra vocación para el diálogo ha sido permanente y constante. A veces, sin embargo, creo que se confunde el diálogo con el hecho de que, por no lograr siempre coincidencias total y parcial, no hemos seguido todas las recomendaciones que se nos han formulado. Quiero afirmar hoy, reafirmar, que seguimos, como siempre, con voluntad de escuchar y recibir todas aquellas críticas de buena fe que se nos quieran formular, todas aquellas iniciativas y soluciones concretas que se efectúen. Para comprender el alcance de las medidas que hoy vamos a anunciar, aún a riesgo de alargar algo esta exposición, para lo cual pido desde ya disculpas, creo necesario formular algunas consideraciones sobre los alcances y los resultados de las medidas que se han ido produciendo a través de este tiempo.
Los dos pilares básicos sobre los cuales hemos afirmado la ejecución del programa económico han sido el principio de la subsidiariedad del Estado y la apertura de la economía. Me propongo analizar muy brevemente el resultado de la aplicación conjunta de estos dos principios básicos, tanto sobre el sector privado como sobre el sector público. Con respecto al sector privado, podemos observar que la inversión bruta fija y el Producto Bruto Interno han alcanzado en 1979 el volumen medido en valores de moneda constante más alto de la década de 1970 y también el más alto que registran las estadísticas disponibles. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Estos 12 puntos resumen de alguna manera todas estas grandes transformaciones estructurales. A pesar de ello, me voy a tomar la libertad simplemente de mencionar algunos ejemplos sectoriales que demuestran los progresos que hemos realizado, que, repito, no pretenden ser de ninguna manera totales o globales, sino que simplemente voy a destacar algunos aspectos parciales. En materia de granos, en los últimos 3 años hemos tenido 3 cosechas récord. En esta última campaña hemos tenido efectos provocados por una sequía muy grande en los meses de enero y febrero y luego parcialmente las inundaciones que han afectado nuestra cosecha de gruesa fundamentalmente. Y pensamos que llegaremos a una producción de 25 millones de toneladas, que es sustancialmente menor al promedio de aquellos 3 primeros años de aplicación del programa de 31 millones de toneladas. Sin embargo, cabe observar que aún en un año de adversidad climática, porque se debe a ello nomás, puesto que la superficie sembrada ha sido igual que la de los 3 años anteriores, este mínimo de 25 millones de toneladas se encuentra muy por encima de otros niveles relativamente malos que encontramos a comienzos de la década debido a también adversas condiciones, como
podemos citar el caso de la cosecha del 71, que representó un volumen de 16 millones de toneladas de granos. Si examinamos estos 3 años de cosecha récord y los comparamos con los resultados de las 2 décadas anteriores, veremos que en estos últimos 20 años, estos 3 años representan la duplicación del promedio anual de nuestra producción de granos comparado con el mejor trienio de aquella década inicial. Con respecto a nuestras exportaciones de granos, si efectuamos esta misma comparación, observaremos que se han triplicado en ese periodo. Con respecto a la industria, ha sido una preocupación constante de nuestra parte la modernización y el reequipamiento de nuestro aparato industrial. Hemos a ese objeto llevado los aranceles o los impuestos a la importación de los bienes de capital no producidos en el país a cero, con el objeto de promover esta modernización. Como resultado, podemos hoy destacar que mientras en los primeros 5 años de la década el promedio de importación de bienes de capital ha sido de 400 millones de dólares, en 1975-76 apenas superó los 500 millones de dólares, en 1979 alcanzamos la cifra de 1.700 millones de dólares de importación de bienes de capital. Esto es algo muy importante para destacar y que refleja no solo una vocación de inversión por parte de estos sectores económicos, sino también de modernización y de reequipamiento. De esta manera, las importaciones de bienes de capital han pasado a representar el 26% de nuestras importaciones, que es un sustancial adelanto comparado, por ejemplo, con años como el 74 y el 75, que esta proporción oscilaba entre el 12 y el 14%. En cuanto a la producción local de bienes de capital, si tomamos como indicador el sector de maquinarias y equipos, podremos observar que entre el primer trimestre de 1976 y el primer trimestre de 1980 ha crecido alrededor de un 23%, lo cual también compara muy favorablemente con la evolución de todo el sector manufacturero en este mismo periodo, que ha sido de un crecimiento del 6%. Esta tendencia hacia la modernización se encuentra reflejada también en el proceso de transferencia de tecnología. Esto, como he dicho, lo hemos liberalizado e impulsado a través de la nueva ley que hemos sancionado, y en el periodo correspondiente al de nuestra gestión, o sea, con posterioridad a la sanción de la nueva ley, los contratos de transferencia de tecnología inscriptos en el registro correspondiente se han multiplicado por 8, tanto con respecto a su número como con referencia a su valor. Esto también es un resultado muy importante. En cuanto a los proyectos de promoción industrial, que es también un reflejo de inversión y de modernización, en el periodo de 4 años, comprendido entre 1976 hasta el presente, podemos comprobar que se han autorizado inversiones por más de 3.000 millones de dólares. Y esta cifra la podemos comparar al periodo de los 17 años anteriores, correspondientes a 1958 a 1975. Y veremos que en ese periodo ha habido una inversión de algo menos de 2.000 millones de dólares autorizada bajo estos regímenes. Aquí de nuevo, en 4 años, un 50% de mayor inversión autorizada que en los 17 años anteriores. Con respecto al comercio exterior, si comparamos 1975 con 1979, podremos comprobar un incremento del 160% en nuestras exportaciones y un 60% en nuestras importaciones. Esto ha ocurrido en un cuadro de grandes dificultades en el orden de los mercados mundiales y la pérdida o disminución de muchos de nuestros mercados más tradicionales,
por lo cual ha habido un gran esfuerzo de diversificación en nuestras exportaciones y de apertura de nuevos mercados hacia Asia, África y Europa Oriental. La participación argentina en el comercio exterior ha crecido en este periodo en un 25%. La balanza comercial ha tenido en toda esta época un superávit importante y para 1980 anunciamos que preveíamos un mayor equilibrio en esta situación. En cualquier forma, la pérdida de cosecha mencionada hace un rato nos indica que podemos contar seguramente con una disminución por esta causa exclusivamente de alrededor de $1.000 millones en los ingresos provenientes de nuestras exportaciones. Esto nos está indicando, estos pocos ejemplos que acabo de mencionar, que el programa económico está dando resultados. El desafío que hemos lanzado al país para la modernización del aparato productivo algunas veces no es totalmente comprendido porque muchas de estas adelantos que hoy estoy destacando no aparecen en la superficie. Algunos comentarios quieren hacer aparecer a la apertura política como fomentando únicamente la importación de bienes de consumo, y esto es lo que aparece en el comentario rápido y superficial. Pero nuestras importaciones de bienes de consumo apenas alcanzan al 10% del total de nuestras importaciones, mientras que las de materias primas y bienes de capital alcanzan a la mitad, y ya he mencionado que las materias primas y bienes intermedios alcanzan a la mitad, y ya he mencionado que las de bienes de capital representan una cuarta parte. De manera que lo que importa no es lo que se ve en las vidrieras de la calle Florida. Lo que importa es lo que no se ve, lo que está en las fábricas y en los grandes centros productivos del país. Ahí está el progreso, ahí está la modernización impulsada por el proceso de apertura de la economía. Esto ha sido posible, por otra parte, gracias al aumento de la capacidad adquisitiva externa del país. Para tener una idea de lo que esto representa, la tasa promedio anual de nuestras exportaciones entre 1976 a 1979 ha sido del 25%, mientras que en la primera parte de la década del 70 hemos tenido una reducción o una caída del 4% en este nivel de nuestras exportaciones. El sector externo ha dejado después de ser un factor limitante para el crecimiento económico argentino, con aquellas crisis recurrentes de balanzas de comercio y de pagos a que estábamos acostumbrados. El alto nivel de nuestras reservas internacionales ha indudablemente dado fuerza a esta evolución, y con ello ha venido la posibilidad de acceso a las fuentes internacionales de crédito en las mejores condiciones de plazo y de interés. A este respecto quisiera referirme a un muy reciente hecho, antes de ayer, en que se han abierto los sobres para la licitación de las turbinas y los generadores de la obra más importante que ha realizado la Argentina en su historia. Me estoy refiriendo naturalmente a Yacyretá. Pues bien, las ofertas que hemos recibido a través de 13 grandes consorcios en que han intervenido empresas internacionales y nacionales nos han mostrado tres características importantes. En primer lugar, que hemos logrado ofertas a 20 años de plazo, ofertas me refiero de provisión de bienes y equipos financiadas a 20 años de plazo, incluyendo 10 años de gracia. Segundo, que la tasa de interés de esta financiación es extremadamente baja, un 7,75% anual. Y en tercer lugar, que el precio cotizado en las más bajas ofertas ha sido menor al calculado o estimado por los consultores internacionales que han preparado el proyecto, en un 30% en el caso de las turbinas y un 50% en el caso de los generadores. Quiere decir que esto es una nueva muestra de la confianza internacional en el proceso de la evolución económica argentina y que nos está permitiendo llevar adelante al menor costo posible todas estas grandes obras
que benefician a nuestro país, tanto desde el punto de vista económico, social y también político. La mayor utilización de este financiamiento interno en estas condiciones favorables ha permitido que podamos adelantar en nuestro desarrollo económico y social, aunque ha traído indudablemente un crecimiento de nuestra deuda externa, que resulta, sin embargo, perfectamente compatible con nuestra capacidad de pago. Por otra parte, a través de la acción firmemente proseguida por nosotros, hemos llegado a mejorar sustancialmente el perfil de la deuda externa, es decir, los términos en que vencen las obligaciones contraídas para lograr que no haya una acumulación en determinados periodos de un exceso de vencimientos a los cuales el país no podría hacer frente. Esto es de fundamental importancia. Estamos, pues, asistiendo a un cuadro opuesto al que la Argentina estaba acostumbrada previamente. Estamos rechazando ofrecimientos de financiación internacional, mientras antes lo que se nos ofrecía a la vista eran ministros argentinos peregrinando y mendigando por el mundo para obtener la refinanciación de créditos externos a los cuales la economía del país había sido llevada al punto de no poder afrontar sus obligaciones. No quisiera dejar de decir unas palabras en esta ocasión, muy cortas, con respecto a la reforma financiera. En primer lugar, para destacar su importancia. Luego, para insistir en que esta apertura hacia la competencia interna y externa ha tenido como objeto el fortalecimiento del sistema financiero para que pueda servir y ser apto para su función precisamente de financiar con fortaleza nuestro crecimiento económico. La liberación de las tasas de interés ha sido un instrumento fundamental en este programa y además ha permitido terminar con la estafa al ahorrista que se venía produciendo en forma bastante constante en todo el periodo anterior. Hemos, a través de esta acción, llevado la tasa de ahorro interna a niveles muy altos, cercanos al 30% del Producto Bruto Interno, y ello ha permitido reconstituir el capital local, el mercado local de capitales y la capacidad de inversión nacional, que es absolutamente indispensable para que podamos llevar adelante nuestro proceso de desarrollo. Evidentemente que la situación bancaria a que ha llevado esta reforma de la Ley de Identidades Financieras, otorgándole una mayor libertad, requería, como en todos los demás ámbitos, un ejercicio responsable de esta libertad. Han habido casos de notoriedad pública en que ello no ha sucedido. Sin embargo, creemos que el resultado de este episodio ha sido el que el sistema ha salido fortalecido después del mismo, pues ha podido afrontarlo y solucionarlo y seguir adelante con el mecanismo funcionando fluidamente para poder seguir aportando a las soluciones financieras que requiere el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Por otra parte, se ha consolidado la canalización del ahorro interno a través del sistema legal institucionalizado, eliminándose las vías paralelas de financiamiento como existían antes. Por otra parte, se ha aumentado la disponibilidad de crédito para el sector privado, también para el sector público, pero fundamentalmente para sectores que antes no tenían acceso a él. Y con respecto a la preocupación que se evidencia a través de comentarios frecuentemente oídos, de que el Estado y sobre todo sus empresas públicas están absorbiendo la mayor cantidad del crédito disponible, yo deseo recordar que en la composición del origen de los recursos de las empresas estatales, solo el 50% es de origen financiero. Quiere decir que esta es una proporción perfectamente aceptable y aún mayor de la que es usual hoy día en muchas empresas. Es normal que para la realización de los proyectos y de las inversiones de todas las empresas, tanto públicas y privadas, deban recurrir a un cierto grado de uso del crédito. Y un 50% es un porcentaje perfectamente admisible y yo diría bueno. Con respecto a la inversión extranjera, aquí también, como
he mencionado, hemos liberalizado el sistema conforme a los auténticos intereses nacionales. Y podemos observar que en el curso de los 3 años y medio posteriores a la sanción de la ley, las inversiones extranjeras han crecido en aproximadamente 2.000 millones de dólares. Estas son las inversiones aprobadas en estos últimos 3 años y medio, de los cuales un 77% son nuevas inversiones y el saldo, o sea, 23% reinversión de utilidades. Ello implica un 57% de aumento sobre el total de las inversiones extranjeras existentes en el país en 1976. Y el ritmo de estas nuevas inversiones externas se ha venido duplicando año a año. Y todavía podríamos añadir que se encuentran bajo estudio en este momento 500 millones de dólares más de solicitudes de inversión extranjera. Cabría agregar también como un dato interesante que el 50% de los nuevos aportes de capital aprobados corresponde a inversores extranjeros que por primera vez radican capitales en la Argentina. Y también cabría la observación de que estas cifras tienen mayor significación que las de periodos anteriores porque aquellas han sido efectuadas en un ámbito de alta protección, de reserva de mercados y aún de subsidios. Quisiera referirme con algún mayor detenimiento a la política salarial porque encuentro que en ocasiones no ha sido comprendida debidamente. Hemos querido sobre todo revertir el proceso del incremento de los salarios nominales en forma masiva con una pérdida progresiva de su capacidad adquisitiva. Recordemos que en el último año anterior al cambio de gobierno, o sea, si computamos el periodo marzo del 75 a marzo del 76, mientras los salarios nominales aumentaron un 370%, el índice de precios se incrementó en un 566%. O sea que los salarios perdieron un tercio de su capacidad adquisitiva. A través de la política actual se ha tendido a que las mejoras salariales se efectúen en un ámbito de aumento de la producción y de productividad. En el proceso de recuperación de nuestra capacidad adquisitiva hemos ido liberalizando esta política salarial y a partir del 1 de septiembre pasado, o sea de 1979, la misma consiste en que el Estado fija periódicamente los niveles de los salarios mínimos y de los llamados básicos de convenio. Y por encima de ellos existe plena libertad para la concertación por acuerdo de las partes del nivel correspondiente para la remuneración del trabajo. Hemos eliminado así el sistema tan nocivo de los aumentos masivos de salarios que se transfieren inmediatamente a los precios y van perdiendo de esta manera su capacidad adquisitiva. Es decir, que concebimos que el mejor aumento salarial es aquel que se produce en un contexto de aumento de producción y de productividad, porque en esta forma se mantiene el mayor poder adquisitivo de los mismos. En este proceso, debemos destacar, se ha venido desarrollando en un marco de plena ocupación. Cuando asumimos nuestras funciones, la tasa de desempleo se encontraba cercano al 5% y con una perspectiva de un fuerte incremento en el mismo. Desde el comienzo nos comprometimos a hacer nuestros mayores esfuerzos para que esto no se produjera y que, por el contrario, la tasa disminuyera. Esto es lo que ha sucedido en la práctica y la última muestra de abril pasado nos indica que se mantiene esta tendencia con un porcentaje del 2% que indica solamente desocupación friccional, o sea, la gente que está cambiando de empleo. Pero esta es una situación de plena ocupación y por lo tanto ello también sirve de elemento para fortalecer el nivel nacional salarial por la competencia producida por una mayor demanda de mano de obras que la oferta existente. A través de las encuestas salariales que realiza nuestro Instituto Nacional de Estadísticas, el llamado INDEC, hemos podido comprobar
que el nivel del salario total medio mensual que percibe un trabajador industrial, tomando una muestra de los grandes centros industriales del país y comparando el segundo trimestre de 1976 con el primer trimestre de 1980, demuestra un aumento del 20% en el salario real. O sea, que el nivel de los salarios nominales ha crecido en más un 20% que el nivel de crecimiento de los precios. Quisiera brevemente referirme al engaño que significan algunas comparaciones sobre las cuales se fundan juicios basados en que el salario real ha disminuido en el periodo de nuestra gestión. A tales efectos se comparan cosas no comparables. Se toma como base para efectuar estas comparaciones el año 74 y los salarios de convenio pagados en esa época, en la cual había solamente en algunos casos algún plus por encima, pequeño, de esos salarios de convenio. En cambio, en la actualidad, si se toman los salarios de convenio como elemento de comparación, el plus que se paga por encima de ese salario de convenio es mucho mayor porque ese es el sistema que hemos establecido tal cual lo he explicado. De manera que no pueden compararse los salarios de convenio de ese año con los actuales. Tampoco puede tomarse ese año 74, que fue uno de muy altos salarios nominales, como base de comparación, porque en esa misma época existía un control de precios muy rígido y los precios que reflejaban las estadísticas oficiales para comparar la evolución del salario y de los precios no eran, como todo el mundo sabe, los verdaderos, puesto que existía un amplio y fuerte mercado negro. De manera que los verdaderos precios que pagaba la población eran mucho más altos que los oficialmente registrados. De manera que cuando en abril de 1976 liberamos los precios, se produjo lo que podríamos llamar un blanqueo en las estadísticas, o sea que esos precios negros pasaron a ser registrados oficialmente y por lo tanto apareció en el papel una caída de poder adquisitivo del salario que en la práctica ya existía. De manera que por eso es que nosotros tomamos como base de comparación el segundo trimestre de 1976, o sea, posterior a la liberación de precios para poder efectuar comparaciones valables. La política de apertura de la economía, visto desde el punto de vista laboral, significa también abrirle a este sector una oportunidad la cual no ha tenido antes. Es decir, que el proceso de modernización, de incorporación de alta tecnología y reequipamiento en nuestra industria ha cambiado la estructura salarial. Si la comparamos a una pirámide en la cual la base es ancha y está representada por el mayor número de salarios de menor nivel y de menor especialización, y va creciendo a medida que se incrementan las remuneraciones, esa estructura piramidal ha cambiado. La base es más chica y se ha engrosado la mitad, o sea, se ha aumentado el número de empleos disponibles con mayor remuneración y mayor especialización y tecnificación. Es decir, que una industria moderna con mayor contenido tecnológico ofrece una más amplia oportunidad de empleos y de trabajos con mejores remuneraciones que una industria anticuada, obsoleta y débil. De manera que esto es fundamental para que el sector laboral pueda comprender el futuro que le depara al mismo y al país el proceso de apertura de la economía. Me voy a referir ahora al sector público. Evidentemente, la redefinición de la función del Estado ha implicado también la necesidad de efectuar un redimensionamiento del mismo, de su aparato y de sus funciones. Esto ha demandado un gran esfuerzo y los resultados no siempre son muy, digamos, comprendidos o percibidos por la opinión pública, puesto que se refieren muchas veces a la estructura misma de la administración y no son realmente muy visibles. Sin embargo, a través de esta acción hemos logrado una
reducción sustancial en el déficit del presupuesto y su financiamiento no inflacionario. Para ello hemos actuado sobre dos grandes rubros. Uno es el del ingreso público y el segundo es el del gasto público. En materia de ingresos públicos, la situación que encontramos a comienzos del 76 era de una verdadera quiebra del sistema fiscal a través de la destrucción del aparato impositivo causado por la erosión fiscal, la evasión impositiva y la incidencia fuerte de la inflación en este proceso, con un defectuoso proceso de administración tributaria. En 1975, los ingresos de la Tesorería General solamente alcanzaban para cubrir el 26% de los gastos. En 1979 han alcanzado el 80%. Cuando se habla de la fuerte presión tributaria existente actualmente, y reconocemos que es cierto que ella a partir de 1978 está representando lo más del 25% del Producto Bruto Interno, debe tenerse, sin embargo, en cuenta su composición. Y entonces veremos que los tributos nacionales representan el 12,5%, los tributos provinciales el 3,5% y el sistema de seguridad social un 8,8%. Y el saldo queda para pequeños ingresos tributarios. Con respecto a la reducción y racionalización del gasto público, hemos tenido que afrontar una situación difícil que ha impuesto una gradualidad causada por la rigidez de la estructura administrativa existente, la inercia física que existía en el sistema, la dificultad para alcanzar un adecuado nivel de remuneraciones para los agentes públicos y el gran atraso que existía en nuestras obras de infraestructura económica que exigían un gran esfuerzo en esta materia para permitir la evolución del esfuerzo productivo en el país. A pesar de ello, la participación neta del sector público en la economía, incluyendo la seguridad social, el sistema de seguridad social, ha disminuido en un 10% entre 1975 y 1980, pasando de representar un 35% del Producto Bruto Interno a un 32% del mismo. La acción para la reducción del gasto público la hemos llevado a cabo a través de 5 grandes vías. Primero, la racionalización de la administración pública. Segundo, la reorganización de las empresas estatales. Tercero, el programa de privatización de empresas públicas. Cuarto, la transferencia de obras y servicios públicos a provincias y municipalidades. Y quinto, el reordenamiento y programación de la inversión pública. Con respecto al primero, la racionalización de la administración pública y la eliminación de su personal redundante. Podemos comprobar que en los años de nuestra gestión todo el sector público del país ha disminuido el número de sus agentes en más de 200.000 personas. Para medir adecuadamente estos resultados hay que tener en cuenta que alrededor del 60% de este personal tiene una rigidez en su composición que hace virtualmente imposible lograr una reducción importante en ese porcentaje. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los maestros, a los jueces, a los personal de salud pública como enfermeros y demás, y al personal de Fuerzas Armadas y de seguridad. El resto, o sea, el 40% del total, es aquel sobre el cual hemos podido actuar y sobre el cual hay que computar estas 200.000 personas, que de esta manera representan una reducción del 25% del total reducible, o sea, de ese 40% no rígido. Estos resultados alcanzados obviamente no significan que sean definitivos, seguimos trabajando en ellos y al mismo tiempo
estamos llevando adelante lo que algunas veces ya hemos referido públicamente, que es la racionalización de la administración pública en su sistema de llevar adelante los trámites, la consideración de las peticiones de los ciudadanos y de las necesidades del sector. A estos efectos, estamos ya recibiendo los primeros informes de los consultores especializados que en su oportunidad contratamos, y creemos que, si bien aquí no se lograrán resultados espectaculares, sí podrá irse a una simplificación de todo el sistema de trámite administrativo y de eliminación de burocracia superflua. Segundo, con respecto a la reorganización de las empresas estatales, hemos hecho una importante reforma jurídico-administrativa, contable y laboral. Hemos transformado la mayor parte de ellas en sociedades de capital para poder dotarlas de la agilidad y de la flexibilidad necesaria parecidas a la de una empresa privada para poder accionar. Podemos medir algunos de estos resultados en su eficiencia operativa, midiendo su producción comparado con el número de agentes ocupados, y veremos para el conjunto de las principales empresas estatales se observan incrementos de hasta un 90% con un promedio del 50% de incremento de esta eficiencia operativa medida en dicha forma. En 1976, sobre un total de 15 grandes empresas de servicios públicos, 14 recibían subsidio del Tesoro. En 1978 habíamos alcanzado reducir esta cifra a solamente 2, Ferrocarriles del Estado y Encotel. A partir de 1980 hemos eliminado la exención de impuestos que existía tanto a nivel nacional, provincial o municipal para las empresas del Estado. Y ello significa mejorar las condiciones de competencia cuando lo hacen frente a otras empresas privadas, y también terminar con esa situación de injusticia tributaria que causaba una cierta irritación a nivel provincial y municipal. Tercero, con respecto al programa de privatización de las empresas estatales, que está inspirado no solo en un principio, llamémosle teórico, de la función subsidiaria del Estado, sino en algo bien práctico, como es lograr la mejor asignación de los recursos públicos, que son limitados, provienen de los impuestos, del crédito interno o externo. Y en esta forma tenemos que esta asignación debe realizarse primordialmente, en primer lugar, a las funciones que son indelegables del Estado. Luego podrán ir a las funciones que concurrentemente puedan realizarse con la empresa privada y, en último término, por excepción, a funciones productivas. Estos principios son los que han inspirado nuestra acción y a través de ella hemos actuado sobre 3 categorías de empresas. La primera estaba constituida por todas aquellas anteriormente privadas de naturaleza industrial y comercial que habían sido intervenidas o se encontraban administradas por el Estado para evitar su falencia o quiebra. Hemos seguido un proceso de liquidación de esta situación a través de su venta por licitación pública y, en caso de no haber interesados, el cierre con la debida indemnización de su personal. De esta manera, en este periodo, el Estado Nacional se ha desprendido de la administración de 91 empresas y está próximo a su finalización el programa, y una de las empresas más importantes que todavía quedaban por terminar el proceso, me estoy refiriendo a SIAM, saldrá a licitación pública en los próximos días. En el orden provincial se está realizando un programa similar. Y por su parte, el Banco Nacional de Desarrollo y la Caja Nacional de Ahorro y de Seguridad han liquidado su tenencia accionaria, o sea, las acciones que tenían en sus carteras, totalmente en el caso de 250 empresas y parcialmente en el caso de 22 empresas. Esto también es una forma de privatización. El segundo grupo de empresas se refieren a aquellas que siempre han sido del Estado, pero que son productoras de materias primas, bienes intermedios, insumos o productos industriales. Quisiera simplemente poner algunos ejemplos y voy a citar al cierre de una mina de azufre
que es una materia prima, a la privatización de una planta petroquímica, la de General Mosconi, que produce insumos, y también al cierre de IME, que produce productos finales industriales. En el caso de Petroquímica Mosconi, tenemos ya la conformidad de Fabricaciones Militares, que era dueño del 50% de las acciones, el resto se encuentra en área del Ministerio de Economía a través de YPF, para que podamos licitar públicamente estas acciones y de esta manera, con el dinero ingresado por la venta de las mismas, podremos reinvertirlo cada uno de los socios actuales en el área de su respectiva competencia, en nuevas acciones. Es decir, aprovechamos que haya capital privado interesado en dedicarse a esta función productiva para liberar la inmovilización de capital del Estado para ser dedicado a otros sectores donde no hay capital privado disponible. La tercera categoría de empresas sería aquella que se refiere a los servicios públicos. Esta presenta sus dificultades, aunque podemos de inmediato mencionar una en que hay una liquidación total, que es la flota fluvial del Estado. Pero no siempre es fácil llevar adelante esta acción en forma total, sea por falta de interesados en tomar a su cargo globalmente las empresas o por la naturaleza misma de los servicios. Sin embargo, se ha ido llevando a cabo una acción quizás silenciosa, pero permanente en este sentido. Y podríamos citar simplemente como ejemplos el caso de Ferrocarriles del Estado, que ha sido objeto de una profunda reorganización y proceso de redimensionamiento, con cierre y clausura de vías y ramales, estaciones, y también, evidentemente, con la privatización o cierre de talleres ferroviarios. Se han cerrado hasta la fecha 3, está por encararse un cuarto caso, y también se está negociando la posibilidad de venta de otro importante taller ferroviario. Tenemos el caso Subterráneos de Buenos Aires, que fue transferido a la municipalidad el año pasado, y esta, en una iniciativa muy satisfactoria, ha resuelto ahora licitar internacionalmente la privatización del servicio y la ampliación del mismo. Cuando no ha sido posible seguir adelante en este programa de privatización de servicios públicos, hemos llevado a cabo lo que hemos llamado el proceso de privatización periférica, que significa la realización de la mayor cantidad de obras y servicios de estas empresas a través de contratos con la empresa privada. Simplemente pondría como el ejemplo más grande, el cual se ha llevado a cabo esta acción, la del área petrolera, en el cual, para las actividades de exploración, explotación y producción, con exclusión de refinería, las inversiones anuales se están realizando a un nivel de alrededor de 2.000 millones de dólares, de los cuales algo menos de la mitad corresponde al sector privado en este momento, pero con una tendencia ascendente. De manera que podemos prever que para los próximos 10 años la inversión privada en este rubro alcanzará a los 10.000 millones de dólares, con el consecuente alivio de la necesidad de realizar este monto de inversión pública. Podríamos citar casos importantes en materia de gas, donde se ha recurrido a la figura de la concesión privada para la ejecución de obra pública con pago bajo el sistema de peaje, el gasoducto Centro-Este y también ciertas plantas de captación y compresión, y lo hemos utilizado también para una licitación para construcción de grandes acueductos y puertos pesqueros, lo mismo que para las autopistas, y en materia de construcción de plantas de almacenaje de granos, un programa que teníamos para realizar por inversión pública con el crédito del Banco Mundial, lo estamos ofreciendo para su realización por el sector privado con transferencia del crédito del Banco Mundial a los sectores privados interesados en llevar adelante este muy importante plan. El cuarto rubro al que nos referimos era la transferencia de obras y servicios públicos a las provincias y a las municipalidades. Esto ya ha comenzado en el año 79, tomó un mayor vigor en 1980 y se funda sobre la base de la reconstitución de la capacidad financiera de las provincias que habíamos realizado previamente.
Es decir, el conjunto de los recursos impositivos que percibían las provincias anteriormente, en 1975, representaba un 5% del Producto Bruto Interno. En 1979 ha pasado al 10%, o sea, se ha duplicado. Sobre la base de esta reconstitución de la capacidad financiera de las provincias, se ha reducido sustancialmente los subsidios o aportes del Tesoro a las mismas, y ello se ha basado en tres principios: el de la subsidiariedad, el de la inmediatez o mayor efectividad en la prestación y administración de estos servicios por parte de las autoridades locales, y también en que de esta manera se logra su financiamiento por recursos impositivos y no por financiamiento. Los casos, simplemente como ejemplo, se refieren a la distribución de energía eléctrica y de gas, a la generación eléctrica secundaria, a las obras sanitarias y a la administración de obras de riego. El quinto punto en este rubro del sector público de reducción del gasto se refiere al reordenamiento y reprogramación de la inversión pública. Aquí, indudablemente, hemos debido realizar un gran esfuerzo basado en una doble finalidad. Por un lado, de limitar el monto de esta inversión a niveles compatibles con la capacidad financiera del país, y por otra parte, para llevar a cabo la misma a través de un estricto establecimiento de orden de prioridades. Esto, evidentemente, ha significado, en la medida que se haya ido ejecutando, que se ha disminuido la presión inflacionaria de un muy alto grado de inversión pública que existía en el país. Este reordenamiento y reprogramación, de alguna manera, se vio dificultada por el hecho de que encontramos una gran cantidad de obras públicas en ejecución y de inversiones públicas comprometidas que no eran realmente prioritarias, pero que su grado de adelanto resultaba más gravoso pagar indemnización para la rescisión de los respectivos contratos que concluir estas obras. Esta rigidez en la estructura de la inversión pública que encontramos hizo que de alguna manera se retardaran nuestras posibilidades de lograr su ajuste al nivel que considerábamos más conveniente. Mientras el nivel, podríamos decir, inmediatamente histórico, anterior al 76 de la inversión pública, era de alrededor del 8,5% del Producto Bruto Interno, lo encontramos programado a comienzos del 76 a casi el doble. Esto evidentemente era imposible de financiar solamente con emisión monetaria, y de ahí el gran efecto inflacionario que esto tenía sobre el país. Tuvimos que hacer un esfuerzo gradual de reordenamiento, de reprogramación, y ello gradualmente por las características que he explicado, y por eso entre 1976 y 1978 pudimos llevar este nivel de inversión alrededor del 11,5% en relación al Producto Bruto. En el 79 bajó al 10%, y con el comienzo de nuestro programa de inversión pública decenal para la década de 1980, hemos alcanzado el nivel del 8,5%, que es equivalente a ese histórico a que me he referido. Esto se ha logrado a través de mejores estudios de rentabilidad, la aplicación estricta de criterios de prioridades, y también esta programación a más largo plazo, del cual otro ejemplo es el Plan Energético de 1977 al año 2000. En cualquier forma, podemos decir que, si bien a través de la aplicación del programa decenal, en la década del 80, la inversión pública disminuirá del 8,5% al algo menos del 7, quizás 6,5% para fines de la década, en relación siempre al Producto Bruto, ello significa, en cualquier forma, que estamos realizando un muy alto grado de inversión pública en el país. Si comparamos el gasto público total y la proporción que insume la inversión física en el mismo, veremos que mientras en 1975 ella representaba el 21%, en 1980 alcanza el 24%.
Debido al ordenamiento, a una mayor eficiencia en los organismos y empresas del Estado y en las contrataciones que realizan, a un esquema financiero que cierra desde el inicio, se ha reducido notablemente el costo unitario de las inversiones públicas. Es decir, que con menos recursos estamos realizando más obras. Podemos tomar como ejemplo la construcción de caminos, en que con los mismos montos que antes se requería para construir 1 kilómetro de caminos, hoy se está construyendo más de 2 kilómetros. Esto implica también esta reducción gradual de la inversión pública con relación al Producto Bruto, que aumenta la participación de la inversión privada, que mientras en 1977 alcanzaba el 50% del total de la inversión del país, ya en 1980 hemos alcanzado el 65%, y para el final de la década del 80 se llegará al 74%. De manera que hay también una mejor composición del gasto público, y esto se refleja también en las cifras destinadas a los gastos en personal, que se han reducido de un 42% con relación al gasto total del sector público en 1975 al 33% en 1980. Este tema del gasto público y su distribución o composición es necesario tenerlo en cuenta para mejor comprender toda la situación. Es decir, que el gasto público se compone de 3 grandes rubros: los gastos en personal, los otros así llamados otros bienes y servicios, y la inversión pública. La reducción en gastos en personal se dificulta por la limitación que encontramos en la necesidad de continuar nuestra obra de mejoramiento en términos reales del nivel de remuneración de los agentes públicos. Esto es algo importante por el grado, yo diría, de muy baja atención que existía sobre este tema, y la necesidad de prestar mejores servicios a través de la administración pública, a través de personal mejor remunerado. Por lo cual tenemos en marcha ese programa llamado jerarquización y mejora en términos reales de sus remuneraciones. Y esto indudablemente en 1980 ha significado un aumento proporcional en el rubro de gastos en personal comparado con el presupuesto de 1979. La aplicación del programa económico que estamos ejecutando desde el 2 de abril de 1976. Han transcurrido 4 años y 3 meses desde entonces, y el conjunto de las medidas que hemos venido realizando ha permitido llevar a cabo en ese lapso una profunda transformación de las estructuras económicas del país. Para ello hemos debido requerir a la población un esfuerzo significativo para poder pasar de una economía seriamente distorsionada y en crisis como la que encontramos, a otra fundada sobre bases sólidas y estables, que no estuviera sujeta a las recurrentes crisis periódicas que conocíamos anteriormente, a las marchas y contramarchas, a la falta de continuidad en la aplicación de los programas. El proceso de ajuste no ha sido fácil. Desde el comienzo advertimos, diría textualmente, LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y ATC, LS82 Canal 7, transmiten para todas las emisoras integrantes de la cadena nacional de radio y televisión del país. Su Excelencia el señor Ministro de Economía de la Nación hará uso de la palabra a continuación para anunciar una nueva etapa en la aplicación del programa económico. Habla el doctor José Alfredo Martínez de Hoz. Me dirijo hoy a nuestros conciudadanos para efectuar el anuncio de una nueva etapa en la aplicación, que el camino iba a ser
duro, largo y difícil. Nunca hemos dicho que encontraríamos una solución total, rápida y espectacular. Hemos siempre hablado con franqueza a nuestros conciudadanos. El 2 de abril de 1976 afirmamos que no existen soluciones mágicas, ni recetas milagrosas, que solamente vale el esfuerzo, el trabajo disciplinado y constante, para lo cual anunciamos un programa global, coherente y de mediano plazo para lograr la recuperación, el saneamiento y la expansión de la economía argentina. En el transcurso de la aplicación de este programa, hemos debido enfrentar con agilidad y flexibilidad la gran fluidez en la evolución de la economía que se ha venido produciendo y la reacción de los factores y agentes en forma a veces distinta o difícil de prever. Quiero afirmar hoy, reafirmar, que seguimos, como siempre, con voluntad de escuchar y recibir todas aquellas críticas de buena fe que se nos quieran formular, todas aquellas iniciativas y soluciones concretas que se efectúen. Para comprender el alcance de las medidas que hoy vamos a anunciar, aún a riesgo de alargar algo esta exposición, para lo cual pido desde ya disculpas, creo necesario formular algunas consideraciones sobre los alcances y los resultados de las medidas que se han ido produciendo a través de este tiempo. Los dos pilares básicos sobre los cuales hemos afirmado la ejecución del programa económico han sido el principio de la subsidiariedad del Estado y la apertura de la economía. Me propongo analizar muy brevemente el resultado de la aplicación conjunta de estos dos principios básicos, tanto sobre el sector privado como sobre el sector público. Con respecto al saber, debido a esta misma fluidez. En verdad, nuestro pragmatismo nos ha servido para ello y creo que nos ha distinguido de la aplicación de un dogmatismo cerrado, impermeable a estos efectos. En este sentido, creemos haber demostrado nuestra permanente disposición de ajustar o corregir la aplicación del programa a la luz de aquellas reacciones o de lo que podría considerarse como errores en la instrumentación o debido a cambios en la situación de la economía interna o internacional. Hemos estado y seguimos estando siempre dispuestos a escuchar todas las críticas y sugerencias que nos formulen. Nuestra vocación para el diálogo ha sido permanente y constante. A veces, sin embargo, creo que se confunde el diálogo con el hecho de que, por no lograr siempre coincidencias total y parcial, no hemos seguido todas las recomendaciones que se nos han formulado.